mi nombre es Daniel y yo les voy a hablar un poco sobre lo que trata el intercambio y transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Para entender el intercambio gaseoso, tenemos que empezar por la estructura anatómica donde ocurre. Estos son los alvéolos pulmonares, que son pequeñas cavidades rodeadas de una extensa red de capilares sanguíneos, la difusión y presiones parciales. El intercambio gaseoso ocurre debido a diferencias en las presiones parciales de los gases. Conforme a la ley de Dalton, cada gas ejerce su propia presión dentro de una mezcla. El alvéolo, con aproximadamente 104 milímetros de mercurio, hacia una región donde es menor, la sangre venosa, que llega con unos 40 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono hace todo lo contrario. Este difunde desde la sangre venosa, 45 milímetros de mercurio, hacia el alvéolo. Este proceso es parte de la hematosis. La ley de Henry explica cuánto de un gas se puede disolver en un líquido, en este caso en la sangre. Esto depende de dos factores. 1. La presión parcial del gas. 2. Su solubilidad. Hoy quiero explicar de manera sencilla dos procesos esenciales para la vida: la respiración externa y la respiración interna. Muchas veces escuchamos estos términos y pensamos que son complicados, pero en realidad son dos pasos de un mismo ciclo que nuestro cuerpo realiza todo el tiempo. Primero, la respiración externa. Este proceso ocurre en los pulmones, específicamente en los alvéolos. Esas pequeñas bolsas del aire rodeadas de capilares sanguíneos. Cada vez que inhalo, el aire entra a mis pulmones y llega hasta los alvéolos. Ahí sucede el intercambio de gases. El oxígeno pasa del aire a la sangre y al mismo tiempo el dióxido de carbono pasa de la sangre al aire para ser eliminados al exhalar. Este intercambio ocurre por difusión, es decir, los gases se mueven de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor. Gracias a esto, mi sangre sale de los pulmones cargada de oxígeno. Después viene la segunda parte, la respiración interna. Esto ya no ocurre en los pulmones, sino en los tejidos y en las células de todo el cuerpo. La sangre llena de oxígeno viaja a través de las arterias y llega a cada órgano. Cuando ese oxígeno llega a los capilares de los tejidos, sucede otro intercambio. El oxígeno sale de la sangre y entra a las células, mientras que el dióxido de carbono producido por las células pasa a la sangre para ser transportado de regreso a los pulmones. ¿Por qué las células necesitan este oxígeno? Porque lo utilizan para producir energía. En ese proceso generan dióxido de carbono como desecho y ese desecho debe eliminarse. Así, la respiración interna asegura que cada célula reciba el oxígeno que necesita y que pueda liberarse del dióxido de carbono. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irvin y en esta parte del tema vamos a analizar cómo el sistema nervioso controla el proceso de la respiración. Aunque nosotros podamos modificar de forma voluntaria el ritmo básico de la respiración, es completamente automático. Este ritmo es coordinado por centros nerviosos localizados en el tronco encefálico, específicamente en el bulbo raquídeo y la protuberancia.
Su función principal es asegurar la ventilación sea adecuada para mantener niveles estables de oxígeno, dióxido de carbono y pH en la sangre. El bulbo raquídeo es el principal responsable de generar el ritmo respiratorio básico, así que se encuentran dos grupos neuronales fundamentales. El primero, en el centro inspiratorio o grupo respiratorio dorsal, genera el ritmo automático de la respiración y envía impulsos nerviosos a los músculos respiratorios del diafragma e intercostales externos. Su activación dura aproximadamente 2 segundos, lo que produce la inspiración. En el centro expiratorio o grupo respiratorio ventral, se activa principalmente durante la expiración forzada, como cuando hacemos ejercicio intenso o soplamos. En respiración normal, la respiración es pasiva y el GRB no participa activamente. En cuanto a la protuberancia, contiene núcleos que modulan y ajustan el ritmo generado por el bulbo. Sus centros son centro neumotáxico, acorta la inspiración para acelerar la frecuencia respiratoria, y el centro apneústico, prolonga la inspiración haciendo la respiración más lenta y profunda. Ambos trabajan en conjunto para suavizar la transición entre inspiración y expiración y mantener un patrón respiratorio estable. En cuanto a los quimiorreceptores, son los sensores del cuerpo. Para ajustar la respiración según las necesidades del organismo, el sistema nervioso utiliza quimiorreceptores que detectan los cambios en el dióxido de carbono, en el oxígeno y en el pH del cuerpo. Estos receptores se dividen en dos tipos. Se divide en quimiorreceptores centrales y quimiorreceptores periféricos. Los quimiorreceptores centrales, ubicados en el bulbo raquídeo, son extremadamente sensibles a los cambios de dióxido de carbono y al pH líquido cefalorraquídeo. Si el dióxido de carbono aumenta y el pH baja, esto estimula de inmediato al centro respiratorio para aumentar la ventilación. De hecho, el dióxido de carbono es el principal regulador de la respiración. Los quimiorreceptores periféricos, localizados en los cuerpos carotídeo y cuerpo aeróticos, detectan la disminución del oxígeno, el aumento del dióxido de carbono, la disminución del pH. Cuando el oxígeno baja demasiado, estos receptores envían impulsos al centro respiratorio a través de los nervios glosofaríngeo y vago, aumentando la profundidad y la frecuencia respiratoria. Ahora, para saber cómo corrigen los cambios para volver a su estado normal, les mencionaré el mecanismo de retroalimentación negativa. Que esto pasa cuando el dióxido de carbono aumenta, la ventilación se incrementa para expulsarlo, y si el dióxido de carbono disminuye, la ventilación se reduce. Ahora, si el oxígeno baja demasiado, la respiración se tiene que acelerar. Este mecanismo mantiene estable el pH, la presión parcial de los gases y la homeostasis. Ahora vamos con el control voluntario de la respiración. Aunque la respiración es automática, la corteza cerebral también puede modificar de manera voluntaria. Por ejemplo, al hablar, cantar o contener la respiración. Sin embargo, si los niveles del dióxido de carbono suben demasiado, el control voluntario se anula para proteger el organismo. En conclusión, el control nervioso de la respiración es un proceso complejo y finamente regulado, donde participan centros de bulbo y la protuberancia, quimiorreceptores centrales y periféricos, y mecanismos de retroalimentación que ajustan constantemente la ventilación para mantener el equilibrio interno del cuerpo. Gracias a esta regulación, podemos sostener la vida minuto a minuto sin siquiera pensarlo.